Patricia González Gutiérrez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué ¿Cómo es? tal todo? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. En Galicia, disfrutando el Ah, fresquito. estás en Galicia, estás en tierras En gallegas. Galicia, en Galicia. Qué envidia. Yo creo que me estás dando a mí y a toda la gente que está ahora mismo aquí siguiéndonos en directo, porque en Madrid hace un calor esto no es veranillo, esto ya es mucho más que veranillo, esto es infiernillo. Aquí están como, bueno, hace muchísimo calor, hace 25 grados, y es como, no, no hace mucho calor. Pero Ah, bueno, ha dado para baño, ha dado para baño. ojo, ostras. Entonces sí que hace calor, ¿eh? Madre mía, ¿cómo estamos? Eh, Patricia González Gutiérrez, historiadora. Vas a presentar tu último libro, Cunus. Cunus, ¿no? Se lee así. Kunus, sí. Cunus, Sexo y Poder en Roma. Está editado por Despertaferro Ediciones. Y hablamos de Soror. Oye, Patricia, ¿qué recepción? Porque se publicó a principios de septiembre, ya el mes, ¿no? Ha pasado prácticamente septiembre. Sí, sí. ¿Qué recepción ha tenido el libro? Pues en medios muchísima, desde luego. Ventas habrá que ver. Esperemos que al final la atención en medios también repercuta en ventas, que tengo muchas bocas que alimentar en casa. Pero la verdad es que a los medios les ha llamado bastante la atención. Al final siempre pasa sexo, poder y eso es, al final es atractivo. Pero bueno, ahí voy traumatizando periodistas a uno por día. He escuchado alguna entrevista que te han realizado en medios, principalmente he escuchado en radio. Vamos a ir, si te parece, con lo primero, lo llamativo, la portada. Es una portada. Es eh, maravilloso, es me una encanta. portada que impacta mogollón. Yo estoy leyendo el libro en el tren y te digo que a veces, fíjate, cómo son las cosas, ¿no? Pero digo, no sé si ponerme así o, o, o en las rodillas el libro, no sé. Eso es. Hay algo ahí que dice, no sé, aquí la gente cómo me puede mirar, ¿no? Porque es una portada que da para debate o que rompe un poco los esquemas mentales que tenemos, sin lugar a dudas. Sí, ¿Quién la es? portada es de Paula Bonet, que además estaba muy en fire con el tema de Roma y tal, y la verdad es que se adapta perfectamente al título. Lo veamos en la editorial que si le hubiéramos puesto faja, hubiera sido la única faja que realmente merecería el nombre de faja en la historia de la edición. Pero es curioso porque cada cual ve lo que quiere ver. O sea, está el que ve pornografía, está el que ve un parto, está el que ve una exploración ginecológica. Un chaval tardó una hora en ver qué era. Me decía, ¿pero qué tiene en la mano? Un jamón. Y yo, bueno, el libro se llama Coño, igual da una pista. Entonces, hay gente con la mente muy pura. No, no vamos a ser nosotros, pero hay gente con la mente muy pura. Pero me parece muy adecuado porque al final parece que si fuera un falo de estos de aquí habita la felicidad de Pompeya, nadie se hubiera escandalizado, pero pones un coño y la gente, madre mía, Que la que... ya verás tú, ahora aquí en directo, esa palabra, Twitch, yo no sé, y luego YouTube, a ver qué pasa con el vídeo, ¿eh? Ya te diré, Me contendré, me pero contendré. no por Ponle un nosotros. pitido luego. No, Vas a tener que poner muchos pitidos no, a lo largo de este programa. sí, empezamos bien la temporada, ¿eh? Empezamos bien. Ya te digo yo que Censura. a lo mejor nos resta, ¿no? De que nos posicionan más abajo o nos capan, nos silencian directamente, yo qué sé. Pero bueno, es que esto es un tema de la vida cotidiana y hay que hablar de ello con naturalidad, que es lo que hay que hacer, y punto y pelota. Bueno, ya has dicho lo que significa Cunus. Si bien es cierto que en la antigua Roma, ¿qué más significados tenía, aparte del que has mencionado? Porque Sí, era para algo más, ¿no? También tenía otros general. significados, en general. Sí, para los romanos en tiempo de guerra todo agujero es trinchera y de hecho Cunus es, pues eso, básicamente cualquier agujero también sirve para ano, aunque luego se fuera especializando. Pero es curioso que hay 200.000 sinónimos para falo y luego es como, uy, me escandalizo por eso, por decir Cunus, que es como, madre mía, que sigue pasando un poco hoy en día. Es decir, que unas palabras tengan muchos más sinónimos que otras en cuanto a género es significativo. Es como con prostituta, que hay 200.000 palabras para prostituta, pero menos dos para prostituto hombre,
que es como prostituto no suena raro, gigoló es como muy... Pues con Kunus pasa lo mismo. Al final es como, uy, las partes de las mujeres. Es como, ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro? bueno, oscila entre 2 años de tiempo real y una vida entera de investigaciones, porque al final mucho de esto empieza con la tesis, que era sobre aborto y anticoncepción, entonces se quedaron muchas cosas en el tintero. Cuesta decirlo en una tesis, pero bueno, todas las cosas transversales se quedaron ahí. Y además mi padre bromeaba con que tenía que escribir este libro y llamarlo Marítimo el prostituto de Pompeya, que al final pues no fue, pero bueno, viene por el mismo, Kunus viene en el mismo grafito. Lo que pasa es que fueron 2 años en que también es cierto que tuve muchísimas cuestiones personales, entonces hubo un año un poco perdido de impasse en medio. Así que, pues eso. En realidad los libros no se escriben en el tiempo que los escribes, porque tienen toda la base anterior de por medio. Es importante ese matiz, desde luego. Oye, ¿el sexo está en todo? Sí, al final la frase esta la he repetido mucho últimamente, lo de todo es sexo menos el sexo que es poder. Y el sexo es algo que permea todo, pero porque siempre pensamos sexo y pensamos, uy, jiji, jaja, follar, ya está, dildos, punto. Ya, ya, es que, a ver, que el programa es Es, de ine- sexo, ¿qué quieres es que ine- haga? es inevitable. No, que sí, que está claro. Pensamos en tener relaciones, en hacer el amor. Igual los romanos no eran muy de hacer el amor, precisamente. Pero en realidad el sexo también es cómo construimos el cuerpo, también es, por ejemplo, las normas matrimoniales, cómo conciben la reproducción, la ausencia de sexo, cómo se concibe la castidad o la virginidad. Entonces es algo que permea todo porque nos construye desde la base, construye las relaciones humanas y al final además en Occidente las relaciones de género son muy, muy básicas en cómo ordenamos la sociedad, entonces está presente en todo. Si es algo que no estudiamos, nos perdemos la mitad de la historia. ¿Cómo se puede, o cómo se intenta escribir un libro sobre la sexualidad en, en la antigüedad, en concreto en Roma, con, digamos, nuestras construcciones mentales, identitarias, cuando no son similares a las que eran en aquella época? Es decir, ¿cómo puedes penetrar en ese ámbito? ¿Qué herramientas has empleado para comprender, entender, intentar dilucidar en muchas ocasiones cómo debería de funcionar toda la cuestión de la sexualidad en Roma? En realidad la normatividad la tenemos. O sea, es complicado quitarte las etiquetas de la cabeza, sobre todo porque puedes decir, bueno, no existe la homosexualidad, pero tampoco la heterosexualidad. Y hemos creado palabras para homoerotismo o relaciones sáficas, pero no tenemos heteroerotismo. Es decir, parece que lo hetero sigue siendo para nosotros la norma y eso es lo más complicado de quitarnos. Y luego el asumir que hay cosas que no sabemos a qué realidad responden y eso es quizás lo más complicado. Es decir, con muchos textos no sabemos exactamente si lo que trasluce son transgresiones a la norma sexual en cuanto a orientación o a la norma en cuanto a identidad de género, con lo cual, el flotar en la incertidumbre quizás es lo más complicado porque al final los humanos odiamos la incertidumbre y es como, pero esta persona, ¿qué sentía? Y es como, pues no lo vamos a saber. A ver, tienes un grafito de 2 líneas. ¿Qué quieres? Milagros no hacemos. Entonces, quizá eso es lo más complicado, el quitarnos nuestra idea de normalidad y el asumir la incertidumbre, porque del resto tenemos, es decir, tenemos transgresiones a la identidad, tenemos transgresiones a las normas, tenemos señoras que se empotraban, tenemos gente que dice, tenemos señoras que dicen, me ha salido un pene, me voy al ejército, en realidad soy un hombre, ahí te quedas. La cosa es ordenarlo. Pero bueno, son temas además que son muy polémicos en el presente, entonces parece que tenemos que estar dando excusas, fuentes a cada cosa que decimos, que es algo que no se pide a la historia militar,
Tú sales a hablar de lóricas y de espadas y no tienes que decir es que Plinio dice que no sé qué, pero además tenemos un grafito, pero además no sé cuántos, pero además mira todo este aparato teórico, pero dices, esta señora empotraba a esta otra y parece que tienes que dar, pero vamos, hasta la última explicación y ponerle un micro a la señora en la antigüedad. Y creo que eso es lo más complicado en realidad. Hablas mucho porque además a lo largo del libro pues conversas obviamente con las fuentes y pones en las páginas los problemas que tienes a la hora de enfrentarte o de, bueno, pues de interpretar las fuentes. Eh, digo esto porque, claro, tú crees, ¿no? A la hora de acercarte a las fuentes, las que empleas, que había un hueco ahí que rellenar, es decir, hay una serie de fuentes que había que investigar y había un hueco ahí que rellenar dentro del ámbito historiográfico en este momento. O sea, este libro aporta cuestiones novedosas. Yo creo que sí, pero más que importarme cómo se perciba historiográficamente, es decir, no pienso ser Bomsen en esta vida del Señor. Em, Creo que el hueco que realmente hay que rellenar es el de la divulgación, porque sí que es cierto que en el ámbito de la academia, dentro de que sigue habiendo polémicas totalmente absurdas dentro del campo del estudio de la sexualidad, es algo que al final llevamos 30, 40 años estudiando y hay mucho estudio por en medio. Pero es algo que no ha permeado demasiado y seguimos teniendo muchísimos tópicos en torno a eso y creo que ahora mismo es más importante que eso que está en la academia baje a la divulgación que aportar el último estudio sobre la identidad de género del sacerdote de Cibeles X, que es algo que a veces despreciamos mucho, el no hace falta que todos los libros eh, sean la octava maravilla de descubrir América. Necesitamos también otro tipo de libros. Aún así, sí creo que hay un buen estudio de corporalidad que oye, puede aportar cosas. Es decir, lo bueno de Despertaferro es que los libros están muy en medio entre la divulgación y la academia. Otra En, cosa es que el catedrático de turno piense lo mismo, pero bueno. en este caso, fíjate que Despertafro empezó como una editorial que básicamente el tema militar es el que ocupaba y ha ido abriendo el abanico de cuestiones y a lo mejor hay gente que dice, jolín, ahora está hablando sobre esto y seguro que algún enganche con algún antiguo seguidor de Despertaferro habréis tenido, ¿no? Porque dice, ostras, y ahora estos temas, esto ha pasado, ¿no? Entiendo. Pues sí, ha pasado. Sí, Lo he pero visto. bueno, hay ciertos lectores que se le va a hacer. Me acuerdo la primera vez que escribí para el blog de Despertaferro, que era un artículo sobre las WAF, que es un tema militar y tampoco era así como muy polémico. Y el primer comentario en Facebook fue, putas feminazis ya están metiendo las manos en todo. Y fue como, madre mía. También he de decir que hay gente que dices, a lo mejor no es el lector objetivo de un libro sobre sexo en Roma o mujeres en Roma, y oye, entran por ahí en otro campo. De hecho, un señor en Twitter al que le convencí de una cosa y creo que es la mayor medalla que tengo en mi vida es haber convencido a alguien en Twitter de algo. Que fue uno que dijo, no, es que estaba leyendo Soror y pone racializado y he decidido dejar de leerlo, vaya basura. Y le hice toda una explicación de por qué usábamos racialización en vez de raza. Y dijo, ah, pues tienes razón, voy a seguir leyendo. Y yo, ¿qué? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, me acuerdo de la feria del libro de un señor que venía por un libro de tercios y se llevó el mío. Y yo no sé cómo le timé para eso. Bueno, Entonces, no solo es importante que hay gente que vaya descubriendo que Despertaferro no es solo Panzers y segmentatas, sino que tiene mucha más cuestión de una revista de arqueología, tiene un montón de libros de historia social, sino que también el público objetivo de los Panzers y las segmentatas vaya abriéndose un poco a que hay historia más allá de la historia militar. desde luego que es algo bueno, sin lugar a dudas, tener esa mirada, ¿no? No tan enfocada en una cosa sola, y así es el pasado, en definitiva. Oye, Patricia, vamos a ir
a cuestiones del libro. Hemos hablado de alguna así conceptual, pero vamos a ir a cuestiones que seguro que también interesan a las personas que están al otro lado viéndonos. A mí me ha llamado la atención algunas cosas del libro. Eh, una de ellas es el uso del maquillaje. Algo que está en nuestra vida cotidiana también, y que se ha ido llevando por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué percepción tenía la sociedad romana acerca del uso del maquillaje? ¿Tenían la misma que tenemos nosotros ahora? ¿Quién empleaba maquillaje? Sí que hay un poco la misma, no la misma percepción, pero sí el mismo control social. De maquíllate, pero que no se note, pero no te maquilles. Es que si te maquillas, es que un poco guarrilla eres, pero si no, es que mira qué cara de cansada. Y hay que tener en cuenta además que el maquillaje romano debía ser un poco la escopeta de maquillar de March, es decir, con colores muy vivos y demás. Y de hecho, Vídeo tiene un libro sobre cosméticos, pero luego también dice, uy, es que claro, te he estado viendo echándote una crema y me da mucho asco. Mira, Vídeo, muérete, muérete. Entonces, hay que tener en cuenta que la sociedad romana con el tema del adorno femenino y la corporalidad femenina es un poco, siempre pongo el ejemplo de las revistas femeninas que ponen, quiérete como eres, baja 10 kilos, hornea este pastel. Pues la sociedad romana es un poco así, con el maquillaje también, pero maquillaje hemos usado todos desde siempre, y no solo maquillaje, sino también depilación. De César se reía porque se depilaba hasta el último pelo, menos la cabeza, que no le hacía falta, y tenía mucho traumita por eso. Pero sí, el cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos, no siempre hemos ahí estado intentando tunear el asunto. Y pelucas también. Bueno, en el libro hablas muchísimo de Julio César, va apareciendo a lo largo del libro que hay, o que puedes ver de realidad histórica en aquello que dicen, que una persona, ¿no? Con el rey de Bitinia, si no recuerdo mal, Sí, tuvo... sí. bueno, Bueno, pues es y una persona dice, a la que insultan, perdóname, llamándole que está feminizado, ¿no? Como insulto. O sea, que esto también es importante, el tema de los conceptos. Cuéntanos un poquito acerca de esto, porque claro, ¿qué imagen crees que se tiene socialmente hoy en día de Julio César y qué se puede ver en análisis histórico como era Julio César? a ver, hay que tener en cuenta que Cicerón y Suetonio son un poco como comprar OK Diario hoy, pero claro, tenían que ser críticas que fueran creíbles dentro de la sociedad de la época. Y siempre he dicho que César es igual el ejemplo de inclusión forzada del que nadie se ha quejado en la historia, porque las fuentes nos lo describen como un pasiobazo del 15, como un adúltero, calvo, con complejos, que se tiró a Augusto. eh, y siempre nos lo presentan como es el bueno de todas las series, siempre es como muy masculino, muy tal, y se reían de él porque no, porque llevaba la toga muy suelta, porque se depilaba mucho, porque tenía complejos con que se estaba quedando calvo. Ese nunca es el César que vamos a ver en una serie. En cambio, siempre a los malos nos los presentan con muchísima pluma, pues los romanos hacían exactamente lo mismo. Igual que en Gladiator, a Cómodo le ponen con muchísima pluma, moriré en la colina de que Cómodo es el bueno de esa peli. Em, los romanos hacían lo mismo. Y de hecho es algo que ha pervivido tanto que cuando se ha hecho experimentos sobre homosexualidad en animales, que se hizo con ratones, solo se consideraba homosexualidad los ratones que presentaban lordosis, es decir, los que se dejaban penetrar. El ratón que penetraba a otro ratón no se consideraba homosexual. Ese era como hetero, muy hetero, pero que bueno, ahí estaba. Y eso nos sigue pasando hoy y es algo que hemos heredado muy fuerte de Roma, en que penetrar estaba bien, penetraras a lo que penetraras, fuera hombre, mujer, cabra o gallina, y el problema era el pasivo, porque se feminizaba, porque se ponía por debajo. ¿Y qué pasó con Augusto? Aquí hay un tema también interesante dentro del libro, porque bueno, abordas la familia, el concepto de familia, y con Augusto hay una serie de reformas, digamos, morales, que habla sobre ellas. ¿Cómo era Augusto y qué tipo de reformas intenta implementar? Y en realidad con Augusto, Augusto tiene que justificar su poder en que está restaurando Roma. Y esa restauración pasa por la restauración moral.
Es decir, leyes sobre el adulterio, sobre que los senadores no se casasen con gente inferior, intentar que sus mujeres tejieran la lana y fueran súper castas y súper puras. Luego estaba su hija intentando acuchillarle por la espalda y eso, pues bueno, no le salió muy bien lo de la familia. La familia fue un poco un nido de víboras. Pero luego tenemos el resto de fuentes que nos dicen que en realidad eso en la intimidad no. Era un señor que siempre se le acusó de haber conseguido la adopción por parte de César vendiendo favores sexuales. Ovidio dice que tenía una colección de cuadros porno bastante importante en su casa, que se decía que se había acostado con la mitad de mujeres de los senadores. Con lo cual nos sirve muy bien para ver la diferencia entre la propaganda y la cotidianidad, cómo la propaganda funciona en los dos sentidos. Mi opinión personal es que debía ser bastante chungo y que si no hubiera estado Olivia de por medio, igual teníamos otra imagen. De nuevo el sexo se utiliza mucho como propaganda política y nosotros presentamos siempre a Augusto como el señor súper majo, súper bueno y ahí en Yo Claudio súper bonachón y Livia como la mala y luego te vas a las fuentes y no es la imagen que se da en realidad. Bueno, hemos hablado de dos personajes históricos con mucho poder. El- y esto también da pie a otra cuestión. Hablamos no, de emperadores todos, no, ¿eh? Que hay una polémica ahora. La gente, que Julio César no fue emperador. Que se entere la gente, que esto también es una polémica que ha habido ahora en Twitter. De verdad que es alucinante. Hablamos de figuras con gran poder, pero ¿qué pasaba con la gente del común? Que, bueno, también en la cultura popular, que también indicas, ¿no? Que dices, bueno, a ver, esto de cultura popular es muy matizable. Bueno, pero vamos a... Para que la gente nos entienda, ¿no? Mi tío Paco que está con su panadería. Esta gente, ¿qué fuentes tenemos realmente de cómo pueden abordar la sexualidad? ¿No? Porque se habla mucho de estos grandes personajes, pero de la gente del común, ¿qué tenemos? ¿Qué puedes contarnos, ¿no? Se regían también en los pensamientos como aquellas grandes figuras, les servían de ejemplo. Bueno, en parte sí y en parte no. O sea, como siempre, el imaginario colectivo de una sociedad es colectivo por algo, pero luego siempre la cotidianidad es mucho más relajada y lo que nos encontramos en los grafitos, en la epigrafía y en la arqueología es bastante más relajado que lo que las fuentes quieren ponernos como la alta moral romana, que bueno, tampoco la clase alta lo cumplía. Es decir, nos enteramos de los escándalos porque en el fondo pasaban escándalos. Y en la cotidianidad sí que nos encontramos, pues eso, poemas de amor pintados en las paredes, no siempre con buenos resultados. Hay uno en Pompeya en que se insultan, de a no sé quién pasa de ti. Y es como, no pasa de mí, en el fondo me quiere, que no, que eres un pringao. O por ejemplo, una señora que le escribe a su amante, mujer también, diciéndole, mira, vente conmigo porque el amor de los hombres es muy voluble. Entonces, lo que pasa es que nos cuesta llegar a eso, porque nadie escribe de lo cotidiano. Entonces nos encontramos un poco como en la prehistoria, huérfanos de fuentes escritas. Pero se hace lo que se puede. Claro, pero ahí también indicas que sí que había bastante material, bueno, bastante, pornográfico. Hablas Sí, y y hay un mercado de material pornográfico. sí, sí, un mercado además bastante amplio. Es decir, había gente bastante famosa tanto en cuanto a pintores como escritores y escritoras. Y de hecho hay un soldado al que le pillan con una obra porno en el morral cuando le capturan y claro, o sea, se están riendo de él, el pobre, pues hasta hoy se oyen las carcajadas de los fantasmas de... Pero no lo conservamos. Es decir, eso sí que mientras que hay otras cosas como las cuestiones polémicas en medicina, como el aborto, los afrodisíacos, siempre puedes colarlo como que, bueno, es medicina y yo estoy transmitiendo esto. Es más difícil con el Kama Sutra romano, el libro de posturas sexuales, pues como que no me imagino yo al monje medieval copiando ahí que si el perrito, el misionero y demás. Y de hecho conservamos la primera línea de uno de esos manuales, pero solo la primera línea. Es como, mataría gatitos por, por encontrar uno de esos manuales. Ah, los míos no, gatitos ajenos, por supuesto. Que me están oyendo. Madre mía, A los míos no, cariño. madre mía. Pero sí, sí, ojalá, es decir, quién sabe si en un palimpsesto dentro de 20 años de repente encontramos el manual porno romano. Siempre está la esperanza. O las memorias de Agripina.
Y Bueno, no ya otro libro de Galeno, por favor. Y gracias. abriría grandes titulares. eh, Fuentes, casi todo masculinas. Sí que es verdad que mencionas alguna fuente femenina, pero Mm. y básicamente masculinas. Y luego lo que decía Virginia Woolf, que si es anónimo es mujer, también lo mencionas, ¿esto se cumple, tú crees aquí? ¿Hay mucho anónimo? Hay anónimos y hay cuestiones discutidas, porque hay cosas que de hecho se atribuyen a hombres y en realidad no. De hecho, hay por ejemplo una científica, una matemática, que cuando se tradujeron por primera vez las obras en que se mencionaba su nombre, el señor alemán muy serio dijo, uy, qué tonto el copista que ha puesto todo en femenino, pero si es una matemática tiene que ser un hombre, y puso todo en masculino. Entonces hay cosas que no sabemos, pero sí que es cierto que sí sabemos que hay mujeres escribiendo. Hay mujeres escribiendo en todos los ámbitos. Los hay en el porno, que sí que puede ser seudónimo rollo Carmen Mola para que parezca como más estupendo, pero sabemos que hay médicas escribiendo, que hay libros de historia, de música, pues eso, que Agripina escribió sus memorias, y tenemos también poetas. De hecho, Tibulo conserva parte de un libro de Sulpicia y por eso lo conservamos, porque se consideró todo de Tibulo. Es decir, ya no solo los anónimos, sino incluso cuando tienen nombre de hombre pueden ser de mujer también, porque, bueno, somos así traduciendo las cosas. Hablas también de amor lésbico en el libro, obviamente, y también grandes tapadas en la antigüedad. Sí, porque les explotaba un poco la cabeza a los romanos. Porque para los romanos al final la norma básica es que el sexo es una cuestión de jerarquía. Es activo más pasivo. Eso de que fuera pasivo más pasivo y además tampoco entendían mucho cómo funcionaba. Bueno, nos pasa hoy que todavía hay veces que hay tíos que no saben cómo funciona ni la menstruación ni el cuerpo en general. Y de hecho hay historias de pues clítoris muy grandes que sirven para penetrar y cosas así. Pero algo debían intuir porque la palabra que crean para las lesbianas es un neologismo que viene del griego, es decir, está en griego, pero los griegos no lo usaban hasta que lo usaron los romanos, que es tribades, que es frotadoras. Es decir, algo intuían de que no había penetración y eso es que les petaba mucho la cabeza. Bueno, también no se nos habla de dildos con bandas para hacer destrapón, así que igual había cosas por ahí. Pero sí, sí, hasta que no las hemos buscado, porque hay, por ejemplo, lápidas en que se entierran dos mujeres juntas que no tienen ningún tipo de relación matrimonial, o sea, matrimonial, familiar, con gestos que son normalmente matrimoniales, pero hasta que no las hemos buscado nos hemos dicho, pues oye, a lo mejor esta pareja que se representa como un matrimonio es porque eran pareja. Y ahí estamos siempre, no eran amigas, primas, algo así, muy amigas. Es que eran muy amigas, vivían juntas, se llamaban cariño, pero seguro que no se empotraban. Ya, amor, sí, seguro. Eh, Dentro del universo sexo, o sexualidad, mejor dicho, el, Censura. co- ¿cómo se llevaban los romanos con los griegos y con su legado? Los utilizaron bastante, pero porque al final lo que tenemos de cómo los romanos concebían a los griegos viene de toda una pelea entre el antihelenismo y el filohelenismo que pervierte mucho todo. De hecho, lo del amor griego y que habían aprendido de los griegos el tema de la homosexualidad es mentira. Es decir, los romanos se llevaban empotrando desde mucho antes de conquistar Grecia. Pero entra dentro de eso. Los griegos se asocian a la blandura, a la homosexualidad, a la cultura, y eso se puede ver bien o mal. Pero sí que sabemos que no es una influencia totalmente real. Lo que pasa es que en Roma es muy complicado raspar todas estas capas de propaganda. Es complicadísimo porque tienes que apuntar mucho cuánto hay de propaganda, ¿no? Es como cuando restauras un cuadro, pero tiene pintura por encima del barniz, pero vas a quitar el barniz y entonces se te cae parte de lo de abajo y es todo como si fuera un cuadro muy inestable que hay que tratar con mucho mimo. Pero sí que es muy claro en un momento dado que le están atribuyendo a los griegos cosas que claramente eran romanas.
hay algunas... Es que la gente que está en el chat puede preguntar, pues se abre la veda para preguntar a Patricia. Ya llevamos bastante de entrevista. Eh, es que hablas de muchísimas cosas, Patricia. Obviamente hay que comprarse el libro para saber de ellas. No vamos aquí a desmenuzar muchas, pero sí que hay un aspecto que me interesa mucho y que tú has investigado bastante, ya indicabas en tu tesis con Carlos Wagner. Y es el tema de los abortos, es el tema sí, bueno, también de tener hijos, ¿no? Todo, bueno, tener hijos, abortos, plantas, hierbas. Eh, ¿Qué es lo que más te ha impactado en el tiempo, en los años, en los muchos años que llevas de investigación en referencia a este tema, en el tema del aborto, ¿no? Porque es una práctica que, como sabemos, se lleva utilizando desde siempre. Esto no es nuevo. Es decir, ¿qué es lo que más Ya. qué es lo que más te ha impactado? En realidad lo que más me impactó es que consideraran las cebollas como el afrodisíaco preferente, ¿Sí? pero ya en tema de aborto y dejando las bizarradas aparte, sí que es cierto que la finura con la que lograron tratar el tema, es decir, hay cosas hostia, para llegar a ciertas conclusiones es complicado, tanto en aborto como en anticoncepción. Es decir, llegar a que la ruda sea un anticonceptivo masculino y que efectivamente se hagan en el siglo XX estudios y resulta que sí, que funciona, o que elaboren toda una serie de instrumentos ultra adecuados para practicar una embriotomía, intentando que sea lo más seguro posible, tipo, vamos a hacer un bisturí, pero que sea romo por fuera para poder taparlo con el dedo. Es decir, le dedicaron muchísimo tiempo a eso, lo cual indica que también tenemos una cierta visión distorsionada sobre lo poco que les importaba la vida de las mujeres y los niños. Que por una parte sí, pero por otra sí que hay voy a hacer todo lo posible porque este parto vaya bien. La tristeza a veces, por ejemplo, en Pembury, que hay un neonato, no llegó a término, que tuvieron que hacer una embriotomía y luego lo reconstruyeron para enterrarlo. Oh, Y lo enterraron ahí reconstruidito al pobre porque, claro, tiene las marcas de haber desmembrado para sacarlo. ya, pobre. Entonces, hostia, te da la idea de la complejidad de la sociedad, en que hay mucha violencia, pero hay toda una serie de capas de preocupación, de ternura, de Cicerón, que lo único bueno que hizo en su vida fue llorar mucho por su hija, por su nieto y toda la preocupación familiar, que igual nos estamos perdiendo. Y cuando ves el aborto, que parece lo más terrible, toda la finura que hay para que salga lo mejor posible, dices, oye, pues igual aquí hay algo más. Fíjate el tema, ¿no? De los sentimientos. El tema de los sentimientos, historia de los sentimientos, en definitiva, lo que acabas de tocar es capital porque hay una cosa que nos pasa, siempre lo mismo. No, es que la historia es siempre progreso. Vamos del 0 al 100, todo progreso. Eso es mentira, obviamente. Pero pasa mucho. Entonces, como que subestimamos a veces a los antiguos romanos, a los antiguos egipcios, les subestimamos. Digo, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer tal? Y como nos has indicado ahora con este tema que es muy delicado, pasa, ¿no? Y luego sentimientos también. El amor a los hijos, el amor a los hijos, pero, oye, el matrimonio, ¿había matrimonios por amor? Porque parece que no, que contrato, acuerdo entre familias básicamente y ya está. En realidad los matrimonios, o sea, los primeros matrimonios para ella debían ser bastante traumáticos en general. Es decir, una niña con un señor mayor, hay muchas canciones de no, por favor, no me violes, no, ven para acá, que seguro que te gusta, chata. Pero sí que es cierto que en matrimonios más tardíos, después de la viudedad o después de un divorcio, o en clases más bajas que no tienen este peso de la política en los matrimonios, debía haber algunos que se quisieran y tenemos matrimonios muy, muy bien avenidos que debieron acabar queriéndose. Em, yo qué sé, o sea, yo siempre he pensado que el matrimonio de Clodio y Fulvia, que es un matrimoniazo, es decir, la que lió Fulvia después de que le mataran al marido fue púa, que eso no lo haces solo por política.
Lo que pasa es que de nuevo nos cuesta acceder a ello. Sí que en epigrafía, por ejemplo, por mucho que sea muy estandarizada, hay veces que lo ves. O sea, que puedes como percibir el amor a través de la piedra. Y ojalá. Y ojalá los grafitos estos de amor de Pompeya hayan acabado en matrimonios muy felices de toda la vida, de viejecitos agarrándose de la mano y peli de app. Tiene que existir porque somos humanos y las sociedades son complejas. Desde luego que debería de existir. Otras dos cuestiones y vamos con las preguntas. Eh, bueno, la sexualidad está en todo, pero la religiosidad también. Y si combinamos las dos, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos, Patricia? Háblanos un poco sobre ello, ¿no? Ponnos sobre la mesa algún sacerdocio, algún culto en el que la sexualidad estuviese presente. En realidad en Roma en todas, tanto por Ah, presencia como por ausencia. La mayor parte de sacerdotes requerían una pareja. Es igual que los dioses de Oriente que tienden a presentarse en parejas y Yahvé también tuvo su diosa Paredro, pues en Roma, por ejemplo, ciertos sacerdocios, de hecho, si moría uno de los dos de la pareja, el otro se tenía que retirar. Pero también está la cuestión de lo raro por ausencia. Las vestales, por ejemplo, que tenían que ser vírgenes y estar intocadas durante 30 años, que luego después podían elegir lo que quisieran y las fuentes dicen que las que eligieron casarse se arrepintieron toda la vida, porque no debían estar muy contentas con eso de someterse a un hombre. Pero sí que era una cuestión rara, la sexualidad estaba muy presente en la vida porque estaba también la fertilidad del matrimonio. Tenemos fiestas de prostitutas, fiestas de mujeres casadas, fiestas en que solo podían ir las mujeres que solo se hubieran casado una vez. Es algo que flota en el aire. Por ejemplo, las lupercalias, el azotar a las mujeres se desnudaban y los lupercos las azotaban con la piel de cabra que acababan de descuartizar para garantizar la fertilidad. Que es como, y es algo que se mantiene. Tenemos un montón de fiestas hoy, no en San Valentín, por favor, Lupercalias y San Valentín no. Pero sí tenemos un montón de fiestas en que se siguen habiendo personajes disfrazados que siguen azotando a la gente para traer fertilidad y eso. Que se están intentando recuperar porque muchas se perdieron en el franquismo, todo se ha dicho, que les parecía eso muy pagano e intentaron eliminarlo. yo no voy a hacer más preguntas en referencia al contenido como tal del libro. Has tenido unas cuantas presentaciones ya, aparte de estar en medios de comunicación, has tenido presentaciones con la editorial. Has llenado aquí en Madrid, por lo que sé, por lo que he visto, llenaste la biblioteca del Reina Sofía, corrígeme si me equivoco, la central, La librería, la librería, sí, eso, la librería, perdón. Eh, era una biblioteca entera. pero la librería que había bastante aforo, pero la gente de pie, al final la gente de pie y me imagino que te harían también muchas preguntas, ¿no? Que te decía cómo ha sido la recepción al principio de la entrevista y aparte de los medios, la gente, ¿no? La gente te comenta, te da esa retroalimentación, ¿no? Te dicen cosas. ¿Qué te dice la gente? De hecho, me dio mucha ternura en Varna que, que un señor, bueno, un chaval, no sé, edad media, vino y dijo, no, es que esta es la primera presentación a la que vengo y no sé muy bien qué hacer. Y es como, ¡ay, qué honor! Soy la primera para alguien. Que, que sí, además de eso, sí, la gente le causa curiosidad. Hay preguntas ultra concretas que a veces me quedo como un poco de, vale, esto es demasiado concreto hasta para mí, y algunas más genéricas. Cada cual al final siempre pasa con las preguntas, los intereses. También me han dicho, por ejemplo, que hay gente a la que le hubiera gustado meter más arqueología en todo esto, porque al final cada lector hace el libro un poco suyo. Es decir, tú escribes un libro con unas ideas, con unas historias. De hecho, una chica, Andrea, en Barcelona, decía, pues que a mí me sorprende mucho porque yo me leo este libro o el de Soror y se lo lee mi compañera y sacamos conclusiones completamente distintas. Al final, cada uno hace un poco suyo el libro. Que decía que, de hecho, gente de Vox se lo había leído en plan, oh, sí, sí, esto está muy bien. Es como, Bueno, oye, bueno, oye, sexualidad en la antigua Roma, claro,
Oye, Yo sigo pensando que todavía no me han hecho mi scratch, ni nadie me ha tirado tomates, ni nadie se ha levantado diciendo, Dios mío, esto es inaceptable. Y creo que no puedo subir mucho más el listón para que alguien coja una presentación y se vaya diciendo, esto es inaceptable. Al final voy a tener que contratar a alguien. nos dicen los errores en el chat. Oye, es que no veo el chat, No te entonces no sé qué. preocupes, no te preocupes. Que si has tenido alguna pregunta impertinente. Has dicho que no, ¿no? O sea que en principio no ha habido ningún problema. No, sí que, por ejemplo, en Soror en alguna conferencia he Sobre... tenido gente que ha ido específicamente a intentar reventarla, pero bueno, son gente que en general em, te da más pie incluso a presentar las cosas, entonces tampoco es que me molesta. La gente que va a reventar haciendo preguntas impertinentes me parece correctísimo. Es decir, yo qué sé, no he tenido nada más allá de eso. O de algún tipo de mansplaining chungo y demás. Es decir, es casi la gente se ve como más anónima. Esto hacerlo en directo, pues a la gente le da más palo. Pero bueno, también me hace mucha gracia porque si no incomoda, pues algo estás haciendo mal, porque al final la historia tiene que ser un poco incómoda, si no, no estás planteando las preguntas adecuadas. Bueno, mencionamos también a Miquel Herrán, que escribió el prólogo y que hemos hablado de la portada de Bonet, pero no hemos hablado de Miquel Herrán, que escribió el prólogo y estuvo en la presentación también contigo, acompañándote en Madrid. Sí, sí, salió muy bien. Además, estamos guapísimos los dos. Que Que sí, ¿no? Y además es alguien que ha trabajado mucho en estos temas, entonces sí que es cierto que fluyen mucho las presentaciones cuando más o menos estás en la misma onda y la verdad es que tengo que agradecerle mucho tanto el prólogo como la presentación, como luego dudas, contactos y demás. Si al final el poder crear redes es lo mejor de escribir. nos dice un amigo también, Asirielna, que espero entretenerme con el libro, lo tengo en formato digital. Ah, mira, perfecto, pues también está en formato digital, se puede adquirir ¿no? en papel y en formato digital el libro. ¿Tienes algo más en el horizonte de presentaciones? O sea, porque este mes ha sido muy intenso para ti. ¿Tienes alguna presentación que puede ir la gente? Sí, sí, todavía, de Ah, hecho, hay ya... tour, es como Bueno, los músicos. el domingo entro en la SER por la mañana. Em, el 6 tengo una presentación en Mérida, En que Mérida. ya lo puse en redes también. El 19 en Baracaldo, que luego estaré el 20 en Vitoria con divulgadoras en directo. Y luego ya para noviembre tengo una presentación en el Arcoa de Cartagena, que lo han publicado también. Y alguna cosa más ahí que estoy cerrando. Sí, sí, me voy a mover. Hace un par de años le hice 7.000 kilómetros al coche en 6 meses. Creo que este año va a ser un poco parecido, pero está muy bien, a mí me encanta. Es decir, todas las cosas que me ofrecen les digo que sí, a menos que me coincida mucho en fechas, porque me encanta lo de dar la chapa en directo. Siempre hay alguien que cae y viene a las presentaciones. Bueno, Así alguien o mucha alguien, mucha gente, quiero decir, porque vamos, lo de Madrid fue un exitazo lo que vi en imagen y también salió por el Instagram de la cuenta de Despertaferro y toda la presentación. Y bueno, pues eso que fue un exitazo, Patricia. Bueno, por mi parte no hay ninguna cuestión más. No sé si alguien más del chat quiere comentar algo. Hemos conversado un ratito contigo sobre este libro. Es un libro de verdad que tiene un montón de temas que abordar. Es poliédrico. Hablas de esa construcción de las normas sociales, que oye, que es un tema muy complejo, muy difícil, acercarse también a las fuentes de la antigüedad, con qué prisma te acercas. Y además Patricia, que es una persona que siempre está en Twitter, que no para de debatir, eh, que bueno, pues es interesante y alguna has tenido últimamente. pero eso escribe el 90% de mis días. También es cierto porque aparte de que me gustan Te gusta los mu- charcos, te gustan los charcos, amiga, ¿eh? me gustan los charcos, sí, sí, yo he de reconocer que me gustan los charcos. Pero aparte es muy útil para ver cómo se aplican también esas construcciones hoy.
Es decir, cuando alguien te viene súper indignado a exponerte su súper indignación por diversas cuestiones, te vale muy bien para tantear y exponer, de construir esa indignación y eso me gusta muchísimo. Luego ya hay cosas surrealistas. Hay comentarios de, no, es que las mujeres no podían cazar porque no hay bifaces adaptados, o Livia no pudo ser madre de emperadores porque no tuvo hijos con Augusto, o no existen las cisternas romanas, o no existe el latín vulgar, que ya dices, mira, es que esto no sé cómo enfrentarme porque igual me supera el nivel de surrealismo. Pero en general sí, soy muy de meterme en los charcos porque por interés antropológico en realidad, o sociológico, como quieras llamarlo, me encanta. No creo que a los señores indignados les encante tanto, pero bueno. Bueno, oye, hay que estar ahí. Oye, muchas gracias, por estar con nosotros este ratito, bueno, casi una horita. Cuídate mucho, descansa y bueno, vamos hablando. Sí, sí, sí. Para el próximo libro volvemos. Hombre, como mínimo, un abrazo, cuídate mucho, amiga. Chao. Chao, chao. Teníamos aquí.